El muy buenos días del abogado Jaime Nebot Sadi a través de Radio Sucre para Ecuador, El Mundo Play y Sistema 2. Buenos días, señor alcalde. Perdón, señor abogado Nebot, la costumbre hace tantos años. Buenos días, Vicente, y un buenos días muy afectuoso para todos los oyentes de Sucre en Guayaquil, en el Ecuador. Abogado, lo hemos llamado por cuestiones realmente puntuales. A ver si usted nos acepta definitivamente el día de hoy. Hace tiempo que no lo escuchamos. ¿Qué nos dice de la seguridad en estos momentos? No solamente en Guayaquil, sino en todo el país. Es el problema que, junto al económico, más afecta y asusta. Hay un miedo en el Ecuador nunca antes visto en ese grado respecto de lo que pasa con la inseguridad, porque hay que hablar de la inseguridad. De la seguridad es una meta a la que no se llega. Mire, esto es muy claro. Hay dos temas, uno fundamentalmente en Guayaquil, pero también en otras partes, pero aquí muy grave, el de la seguridad dentro de la cárcel. Si bien es un problema entre reos, entre personas que han delinquido, aunque allí han pagado la factura con la vida, personas que estaban detenidas por asuntos menores, contravenciones, alimentos, etcétera, la vida de los reos tiene que ser garantizada por el Estado. Ese es el deber del Estado. ¿Se trata de delincuentes? Sí, pero el Estado tiene que garantizarles el derecho a la vida. Y si bien este es un problema que arrancó hace algunos años, no ha venido siendo solucionado, se ha venido agravando día a día. Pero hay un problema peor que ese, porque no afecta a los reos, afecta a las personas, millones de personas en el Ecuador y en Guayaquil, que son víctimas de una delincuencia avesada que también aumenta día a día. Y perdóneme, allí no hay acción gubernamental. El problema anterior es un problema de expertos, hay que reconocerlo, pero hay que traer esos expertos, gente con experiencia cuando eso ha sucedido en otras partes del mundo. El problema de la delincuencia de la calle y fundamentalmente del asesinato, del robo, del secuestro y de la violación, es un problema que se ha resuelto en el Ecuador cuando ha habido mano dura, cuando ha habido política de Estado en materia de seguridad, cuando ha habido coordinación, cuando se ha luchado contra leyes prodelincuenciales, contra jueces y fiscales pillos, que los hay. Obviamente no generalizo, hay gente muy honesta en la función judicial también, pero aquí no pasa nada. Yo pregunto, ¿dónde están, por ejemplo, más allá de que la policía debería tener vehículos, motos, combustible, GPS, balizas, etcétera? ¿Dónde está todo ese equipo que la alcaldía de Guayaquil ha entregado públicamente? Yo recorro la ciudad, no veo motos, no veo vehículos de la policía, no veo policías a pie, no veo ningún esfuerzo por combatir la seguridad, la inseguridad, no lo veo. Y eso merece una protesta irada y una exigencia de solución. Pero, señor alcalde, casualmente hace un momento conversamos sobre el mismo tema con nuestra editorialista, la doctora Katia Murrete, y hablábamos de la corrupción y de la delincuencia 26 para las 8. Pero a eso hay las leyes que apoyan también a los delincuentes. Por ejemplo, se llevan el país que está dentro de la delincuencia, se llevan el país con todo, y sin embargo en el 60% de cumplir la condena ya está libre la persona. ¿Es justo? Bueno, esas son leyes que existen, pero aquí hay que empezar por aplicar las que existen, que no las aplican, y si son malas hay que cambiarlas. La corrupción es nefasta. Usted me ha preguntado de algo más grave que la corrupción: la vida de la gente, la integridad de la gente. Aquí los delincuentes están libres y los ciudadanos están tras las rejas. Y con el debido respeto, señores, las autoridades competentes, porque el municipio ayuda, no una autoridad competente en seguridad. La autoridad competente, bien gracias. Bien gracias. Eso no puede ser, señor. Aquí matan. La vida no vale nada. Matan en cada esquina, en cada barrio, roban, secuestran, violan y no pasa nada. ¿Dónde están los equipos de la policía? ¿Dónde está el accionar de la policía? ¿Dónde está el accionar y el respaldo de las autoridades? ¿Dónde está la convocatoria para hacer algo que funcione? No entrevistas, sino hechos que nazcan de las reuniones y que produzcan resultados de seguridad. No hay.
Es una gran verdad, señor alcalde. 24, señor abogado Nebot, perdón, 24 para las 8. Pasando a otro tema, en honor al tiempo. Hay problemas entre el municipio y los comerciantes informales. ¿Es problema, es cuestión de organización, de mejorar la ciudad, de tener a la ciudad ordenada? ¿Qué está ocurriendo? A ver, vamos a hablar primero, a mí me gusta hacerlo así, de la ley, porque la acción se debe basar siempre en la ley, la de los ciudadanos y las autoridades. El trabajo autónomo, lo que se llama la informalidad, desde el punto de vista social conocido por la gente, es un derecho que está amparado en la Constitución de la República. Pero ¿qué dice ese derecho respecto de su ejecución? Dice que la competencia exclusiva de determinar los lugares, horarios y condiciones en que el trabajo autónomo se puede ejercitar corresponde al municipio, en este caso al municipio de Guayaquil. ¿Qué más dice la Constitución? Que cuando alguien, cualquier persona, autoridad de cualquier jerarquía o no, o sea, ciudadanos y autoridades, dispone o ejecuta algo contra la Constitución, ese acto carece de valor y de eficacia jurídica. Es decir, no es obligatorio cumplirlo, sino al revés, evitarlo, porque no puede haber desacato en hacer cumplir la Constitución. Hay desacato y posiblemente comisión de delito de prevaricato cuando los jueces especialmente actúan en contra de la Constitución. Y hay una disposición en la Constitución que dice que cuando hay un conflicto entre los GATS, o sea, un municipio, por ejemplo, se dará la razón al municipio cuando hay la duda. Y aquí no hay ninguna duda. O sea, el juez no pudo emitir su pronunciamiento en contra de la Constitución. Y no hay ninguna obligación de acatar ese pronunciamiento. Ni aunque se produzca en sentencia, ni aunque se apele y vaya a segunda instancia. No hay. Al revés, hay que pedir al Consejo de la Judicatura la sanción y hasta la destitución del juez que produce un acto anticonstitucional. Eso en lo legal, que creo que es muy claro. Hay que revisar la Constitución, nada más. Y yo en mi caso apliqué esa disposición muchísimas veces. Luego viene lo humano. Yo creo que debe mantenerse el orden, la ciudad no debe volver al caos que había hace muchos años. Eso aleja el turismo, aumenta la inseguridad, es malo para la ciudad. Pero hay días, como por ejemplo el Día de la Madre, como por ejemplo el Día de los Difuntos, como por ejemplo la Navidad y el Año Nuevo, donde debe haber, por parte de la autoridad, una flexibilidad que al menos yo apliqué durante 19 años, para no tener ese tipo de problemas, porque en esas fiestas hay que comprender que no son días normales. El Día de la Madre no es un día normal, el Día de los Difuntos no es un día normal, Navidad, Año Nuevo no es un día normal. Y por supuesto, acabadas esas fiestas, volver a un rígido control, hacerlo con el permiso, eso sí, la autoridad, pero no a base de amenazas, de otros actos delictivos como incendiar camionetas, etcétera, que estoy viendo en las redes, ni con jueces que se presten para violentar la Constitución y nadie los castigue. Así de simple, mi querido amigo. Tiene que haber un equilibrio entre el ejercicio del derecho, las circunstancias momentáneas de unos pocos días y el estricto cumplimiento de la Constitución, que no permite el desaguisado de que un juez de primera o de ninguna instancia atente contra la Constitución y contra la autoridad y autonomía de un GAT, o sea, de un municipio. Y en el fondo contra la ciudadanía. No puede ser. Pero lamentablemente no se está aplicando eso a nivel del Consejo Nacional de la Judicatura, abogado. Bueno, hay que sancionar al que debiendo sancionar no sanciona. Aquí hay que hacer una limpieza desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. De lado y lado. 20 minutos para las 8 de la mañana con el abogado Jaime Nebot Sadi. Hay otro problema grave que estamos viviendo hoy por hoy. 50% de los transportistas no están trabajando ya casi un mes.
y la ciudadanía tiene problemas definitivamente con el transporte, porque el 50% no están funcionando. No hay una solución. Ellos piden una alza de pasaje. Es verdad que todo ha subido, incluso el diésel ha subido, pero en conversaciones con la alcaldía de Guayaquil, con la abogada Cintia Viteri, la alcaldesa, no se llega todavía a ninguna situación. ¿Usted cree, desde su experiencia de tantos años de burgomaestre, que qué se debería de hacer en este caso, señor abogado? Mire, muy sencillo. Empezar a desenredar el ovillo y analizar quién ha causado esta situación. El gobierno nacional en campaña dijo que iba a focalizar el subsidio de los combustibles. ¿Qué quiere decir focalizar? Recibió un precio del gobierno Lenín Moreno, debió quitar el subsidio totalmente para el contrabandista y para el rico y para las grandes empresas, y debió mantener los precios del diésel y de la gasolina para el transporte público, no necesariamente para el de carga, para el transporte público, urbano, intercantonal e interprovincial, y para el pequeño agricultor, ganadero y pescador artesanal. Y lo que ha hecho es subir considerablemente ambos precios de la gasolina y del diésel y congelarlos, entre comillas, y veremos por cuánto tiempo, cuando ya los había subido. Ese es el origen del problema. Muy bien, ¿eso afecta a los transportistas? Por supuesto que afecta a los transportistas. Los transportistas tienen razón de reclamar. Sí, señor, tienen razón de reclamar. Muy bien, ¿a quién tienen que reclamarle? Al que ocasionó el problema, pues. Porque el que ocasionó el problema, que el gobierno, no puede adoptar, como se adoptó en uno de los gobiernos pasados, que yo no lo acepté jamás, la medida de decir, yo subo el combustible y el manejo del precio es de los municipios que tienen la competencia. Porque también hay disposiciones que, más allá de legales, son éticas y comprensibles económicamente, de que usted no le puede quitar dinero a una entidad que sirve al público, que sirve a la gente, como es un municipio, sin reponer ese dinero. Y cuando usted quiere que sea el municipio el que subsidie, o la ciudadanía, que es peor, ya golpeada por alza de combustible y por una avalancha de impuestos que acaban de poner, aunque estén en discusión, tenga que aumentar el precio del pasaje, pues eso no es humano, eso no es justo en una crisis de esta naturaleza. Entonces, el subsidio tiene que darlo el gobierno, señor, el que ocasionó el problema, no el municipio de Guayaquil, que al poner un subsidio dejará de hacer obras de agua, de alcantarillado, de libros, de regeneración urbana, de salud, que atiende muy bien, etcétera, etcétera. Ni tampoco el pobre pueblo que ya no tiene de dónde pagar. El que tiene que ajustarse el cinturón es el obeso del Estado, que solo gasta y paga la deuda externa y que no atiende a los ciudadanos. Es el que tiene que ajustarse el cinturón, no el hombre y mujer del Estado llano que ya no tiene cintura de dónde ajustar, ni el municipio que no tiene por qué pagar consecuencias de medidas ajenas. Así de sencillo lo veo yo. Esa es la situación del transporte urbano interprovincial. El subsidio es una gran verdad. Pero hace mucho tiempo en el transporte urbano, por lo menos aquí en la ciudad de Guayaquil, desde los 25 centavos, que tanto tiempo se pagaba 25 centavos, después subió a 30 y ahora 35. Sin embargo, hasta esa época seguían subiendo cosas y nunca se pudo revisar el precio. ¿Usted cree que, bueno, usted ya lo ha dicho, no es lógico revisar el precio para afectar el pueblo, el bolsillo del pueblo? Pero aparte de eso, también si existen los subsidios, se afecta a la economía del Estado ecuatoriano. Estamos en un callejón sin salida. No hay callejón sin salida, Vicente, perdóneme. ¿Cuál es la salida? Porque el que causa el problema es el que tiene que solucionarlo, ¿no? Usted no le puede decir al ciudadano, yo prometí congelar un precio o mantener un subsidio, ahora decido no hacerlo. Bien, es derecho del presidente o del gobierno cambiar de opinión, aunque yo no concuerdo con esa opinión, pero es su derecho. Pero si es su derecho proceder a aumentar gasolina y aumentar diésel al transporte público, es a ellos a lo que les corresponde subsidiar, pues. Usted no puede decir, yo cambio de opinión, hago esto, y ahora que pague el pueblo o que pague el municipio, que también es el pueblo, porque la plata del municipio es del pueblo y es para servir al pueblo. Y si usted le carga
carga al municipio con un subsidio que no ha causado, definitivamente le está quitando obras públicas y servicios al pueblo, y si se los carga al pueblo está cometiendo una injusticia con un pueblo que en plena crisis no tiene ni para comer muchas veces, y peor para aumentar el precio del servicio de transporte y pagarlo. Hablando del subsidio, ¿usted cree que el subsidio debería quedar en el precio original, que era 1.05, me parece, dólar, o un poco más elevado en un momento dado? Bueno, la promesa, señor, fue focalizar el subsidio. ¿Qué quiere decir focalizar el subsidio? El precio que se recibió debe mantenerse para el transporte público y para el pequeño ganadero, agricultor y pescador, que debe estarnos oyendo y que también está muy fastidiado y afectado en sus economías por haberse hecho lo que se ha hecho, más allá de los impuestos que agravan la situación. Y quitarle el subsidio, evidentemente ponerlo en el precio de mercado internacional, tampoco en el precio leonino de Petroecuador, que hace pagar su ineficiencia con un costo que sobrepasa muchas veces los costos internacionales, al rico, al empresario grande y por supuesto al contrabandista, ese que se lleva los combustibles en grandes tanqueros a otras partes. Sí, esto no es muy difícil. Además, eso es lo que se prometió y eso es lo que debe hacerse en mi concepto. 1.05 el subsidio, se debería mantener según el criterio suyo, abogado Nebot, perfecto. Pero en cambio ahí vienen los multilaterales que no darían los créditos que están dando al Ecuador en estos momentos para salir del hueco económico que estamos viviendo. Yo oí a un presidente cuando era candidato, y creo que está en todas las redes, decir que el Fondo Monetario es importante por la cantidad de dinero que presta, por el plazo que presta y por los intereses bajos que cobra, pero que no se podía aceptar las condiciones del Fondo Monetario. Por ahí se decía, a mí el fondo no me dará la receta, yo le daré la receta al fondo, porque los préstamos del Fondo Monetario, por las condiciones económicas y sociales imposibles de cumplir, son los más caros del mundo. Así decía el candidato, hoy presidente. Y con eso yo concuerdo y he concordado toda mi vida. De manera que aquí no es cuestión de que el Estado obeso sigue tragando, sigue dilapidando, que los tenedores de bonos, algunos ecuatorianos disfrazados de la deuda externa, siguen cobrando, y que para eso se tiene que sacrificar a las entidades municipales, prefecturas, juntas parroquiales, y se tiene que sacrificar al pueblo ecuatoriano. Yo no comulgo con esas ideas. En honor al tiempo, señor abogado, 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 para las 8 con el abogado Jaime Nebot Sadi, a través de Radio Sucre, la frecuencia informativa Play 95.3 FM, Sistema 2080. En conclusión, quien debe solucionar el problema de las tarifas del transporte urbano es el gobierno central. Sí, señor. Esa es la conclusión. Por haber causado el problema elevando combustibles a un sector al que prometió no elevarlos. El municipio no tiene que hacer nada. No, señor. Ningún municipio. En mi concepto, ningún municipio. Respecto, por supuesto, el criterio de la alcaldesa y alcalde. Yo no soy nada, soy un ciudadano más que opino en función de lo que cree. Ahora, ¿en qué condiciones quedan entonces las competencias de los GATS? Precisamente para usarla cuando debe usarla y para no usarla cuando no debe usarla. Así de sencillo. Todo es sencillo cuando se actúa con lógica y con la verdad. Bueno, en todo caso veamos cuándo sale humo blanco en esta situación. Ya vamos para un mes con el 50% del transporte y no hay solución definitivamente. Bueno, uno de los problemas del 50% del transporte es que muchos transportistas están parados porque por falta de pasajeros no les conviene poner en marcha las unidades. Así que como les doy la razón en reclamar, también les digo que no usen ciertos justificativos para reclamar. Bueno, ok, mi querido abogado, faltan 10 minutos para las 8. Sabemos que tiene otras cuestiones que hacer. Le agradecemos mucho y si tiene algo más, abogado. Solamente un saludo cordial para usted y los oyentes de Sucre. Muy bien, el abogado Jaime Nebot Sadi a través de Radio Sucre, la frecuencia